Bueno, vamos a ver en este video composición de funciones. ¿Qué significa composición de funciones? La composición de funciones es una operación que se hace entre funciones. Si tenemos una función f de a en b y una función g de b en c, este b es el mismo, entonces podemos definir lo que se llama la composición f compuesta con g, ¿sí? Esto que está acá se lee f compuesta con g, de derecha a izquierda. Entonces la composición se define como f compuesta con g en x es igual a g de f de x. ¿Qué significa esto? Estamos evaluando la función g en la función f. Hagamos una aclaración antes de pasar a los ejemplos, y es que si bien este conjunto B es el mismo acá en la definición, basta con que la imagen de f esté contenida en el dominio de g para poder hacer la composición. Vamos a pasar al ejemplo. Tenemos f compuesta con g de x con esta f y con esta g. Entonces, según la definición, f compuesta con g es g en f de x. Es g en f de x. G en f de x es g, y vamos a ponerlo con otro color así se distingue, es g evaluado en la expresión de f de x. Voy a reemplazar f de x por lo que es igual a f de x, que es su forma explícita, x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que evaluar la función g en todo lo que esté dentro del argumento de g, que en este caso es la función f. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué es lo que hace la función g? A lo que esté en el argumento, ¿sí? G a lo que esté en el argumento le resta 2. Entonces, a lo que esté en el argumento le vamos a restar 2. ¿Qué es lo que está en el argumento de la función g? En este caso es la función f, que es x al cuadrado más 1. ¿Sí? G de x es x menos 2. G de x al cuadrado más 1 es x al cuadrado más 1 menos 2. ¿Sí? Lo que hicimos fue evaluar g en f. Finalmente la respuesta es x al cuadrado, se puede hacer esta cuenta, menos 1. Seguimos con el siguiente ejemplo, ¿sí? En este caso, en lugar de hacer f compuesta con g, fíjense que las funciones son iguales en este ejemplo, ¿sí? Iguales al ejemplo anterior. En lugar de hacerla en un sentido, vamos a hacerla en el otro. Vamos a hacer g compuesta con f. Antes hicimos f compuesta con g. Entonces, ¿qué significa según la definición? Es hacer f en g de x, ¿sí? Vamos a reemplazar ahora g de x por la forma explícita de g de x, ¿sí? G de x en este caso es x menos 2. Vamos a ponerlo con color rojo como hicimos antes. X menos 2. ¿Qué significa f en x menos 2? F toma el argumento, lo eleva al cuadrado y después le suma 1. Así que toma el argumento, lo eleva al cuadrado y después le suma 1. ¿Cuál es el argumento de f? En este caso es x menos 2. ¿Sí? Toma el argumento, lo eleva al cuadrado y le sumo 1. Toma el argumento, lo eleva al cuadrado y le sumo 1. ¿Bien? Entonces, seguimos haciendo cuentas. Hasta acá ya hicimos la composición. Se puede hacer el cuadrado de binomio. Menos 4x más 4. Más 1. X al cuadrado. Menos 4x más 5. Y tenemos g compuesta con f. ¿Para qué nos sirve este ejemplo y este? Fíjense que f y g eran las mismas funciones, ¿sí? Sin embargo, f compuesta con g no es igual a g compuesta con f. ¿Qué nos dice eso? Que la composición de funciones no es una operación conmutativa, ¿sí? F compuesta con g no es lo mismo que g compuesta con f. Vamos a hacer dos ejemplos más, ¿sí? En este caso tenemos f compuesta con g. Por la definición, esto es g evaluada en f de x. G en f de x, vamos a seguir poniendo los colores. Es g evaluada en 2 a la x. ¿Qué es lo que hace g con lo que esté en el argumento? Lo multiplica por 2 y después le suma 1. Entonces, vamos a tener 2 por lo que está en el argumento y después le vamos a sumar 1, ¿sí? Esto es 2 por 2 a la x y le sumamos 1. Bien, y ya tenemos f compuesta con g, ¿sí? 2 por 2 a la x más 1. Siguiente ejemplo, f compuesta con g, por la definición es g evaluada en f de x. F de x en este caso es 3x más 2, así que esto es g evaluada en 3x más 2. ¿Y qué es lo que hace g con el argumento? Nada más le aplica el logaritmo, ¿sí? Es el logaritmo del argumento. Entonces, g en 3x más 2 es el logaritmo de 3x más 2. Bien, y con eso tenemos la función, la composición f compuesta con g. Bien, con eso terminamos la parte de composición de funciones.